A tener entonces la predicación de la palabra del Señor, la predicación del Evangelio en el libro de Lucas, capítulo 23, y voy a leer el versículo número 42. Lucas 23, 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y nuestro tema para esta tarde se titula Maravillas de la Gracia. Y quiero comenzar hablando acerca de la gracia. Si es una maravilla de la gracia, creo que es muy prudente poder definir para aquellos que tal vez no estaban familiarizados con el tema, han escuchado acerca de la gracia de Dios, el Evangelio de la gracia. Porque a la vez esto es una verdad central en el Evangelio, que la salvación, si hemos de estar en comunión con Dios, si hemos de ser salvos, si hemos de ser reconciliados con Dios, todo esto es por gracia. Nada que podamos merecer, nada que podamos ganar, nada que podamos alcanzar basado en nuestras obras, en nuestros méritos y en nuestros esfuerzos. Así que gracia se entiende. Ahora, dado que no podemos ganarlo, si hemos de ser salvos, debe ser un acto, un favor inmerecido. Es esa bondad, ese amor, esa misericordia de Dios desplegada hacia los hombres y tan solo por su amor, por su misericordia y no por algún mérito que nosotros podamos presentar. Pero ahora, cuando hablamos de la gracia salvadora, obviamente de manera más directa, es ese favor inmerecido que nos trae a salvación, nos lleva a estar en comunión con Dios, nos lleva a alcanzar reconciliación, perdón de pecados y vida eterna. Y hay mucho de esto que tal vez no podamos entender, cómo es que el Señor obra en el corazón, qué palabras que son pronunciadas o libros que podemos leer, la palabra del Señor y tal vez alguna otra lectura que nos pueden compartir personas preocupadas por nuestra alma y cómo aquello finalmente comienza a obrar en nuestra vida, cómo es que aquello comienza a guiarnos a la salvación. Tal vez hay mucho de aquello que no podemos nosotros saber con claridad, pero sí vemos ciertas evidencias del trabajo de Dios, de esta gracia que está trabajando en la vida de aquellos que el Señor está llamando, en primer lugar, trayendo entendimiento. Y es hermoso que hoy día podamos verte en este lugar para que puedas escuchar el Evangelio, lo que es la palabra del Señor, y en particular este mensaje de salvación que por un lado expone la realidad del hombre delante de Dios, pero con el objetivo de mostrar ahora que hay solo un camino para poder estar a cuentas con Dios y ese camino es Cristo. Así que este entendimiento nos habla acerca de Dios, acerca de nuestra realidad, que somos pecadores y que necesitamos ahora pagar por nuestro pecado delante del único y soberano Señor. Pero escuchamos estas cosas, las oímos, tal vez muchos de ustedes han oído innumerables veces el Evangelio o lo han podido leer en la palabra del Señor, han asistido a algún lugar donde se ha anunciado una y otra vez. Y estas cosas están allí en su mente, pero no podemos decir que ha habido un cambio, una transformación y esa gracia que haya sido desplegada en favor de tu vida. Porque también la gracia del Señor se ve reflejada en que este entendimiento que logramos por medio de la predicación del Evangelio, ahora Dios la usa para despertarnos a esta necesidad que tenemos en nuestra alma, la necesidad de perdón, la necesidad de limpieza, porque el Evangelio también nos habla no solamente de nuestro pecado, sino de las consecuencias eternas del pecado. Y a no ser que creamos el Evangelio, no hay para nosotros sino estar lejos de Dios para siempre. Y estas cosas no nos importan por naturaleza. Estas cosas no tienen mayor valor. Nuestra vida está tan encerrada en este mundo, en los trabajos, en los quehaceres, cosas que deben cumplirse día tras día, pero que muchas veces nos impiden, no nos permiten poder escuchar y pensar y reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Pero la gracia entonces se ve reflejada en que nos despierta a esta terrible condición en la que estamos delante de Dios, y a esa necesidad que hay de perdón y de limpieza. Pero para esto también la gracia del Señor debe hacer algo. La Biblia nos presenta como a alguien que está en contra de Dios. Y no estoy diciendo en contra de Dios de manera activa, vamos a ir a tirar piedra o a quemar iglesias o a quemar Biblias o a atacar a los creyentes. No estoy hablando de esa violencia que tal vez no es común en nuestro medio, pero sí hablamos de esa aversión por esa voluntad que es obstinada, es una voluntad rebelde
que no busca a Dios, quiere seguir sus propios caminos, pero la gracia comienza a quitar esta aversión y nuestro corazón ahora de una u otra manera comienza a desear estas cosas, comienza a tomarlas, a necesitar lo que el Evangelio nos habla, de tal manera que hay un asunto que está el Señor trabajando, quitando esa aversión, esa animadversión a las cosas de Dios. Entonces esto es tan grande en nosotros que somos guiados al arrepentimiento, donde ahora reconocemos que este es nuestro problema. Ya no vemos el pecado como una falla, no vemos el pecado simplemente como que algo nos faltara y que Dios nos trae para suplir aquellas cosas, sino vemos el pecado en su real dimensión, esa corrupción moral y espiritual en el ser del hombre. Vemos esa maldad, vemos nuestro pecado a la luz de la ley de Dios, vemos lo que hemos hecho delante del Señor. Eso trae dolor, eso trae una medida de vergüenza que nos lleva a confesar nuestros pecados delante del Señor. Esto es lo que he hecho, esto es lo que ha sido mi vida, aquí están las cosas que han dominado mi ser. Y ahora entonces también involucra una vuelta a Dios, mirar el pecado desde el punto de vista de Dios, para ahora no confiar en mi propia justicia, en mis propias obras, en mis propios méritos, en lo que yo pueda hacer o dejar de hacer, como viendo que podemos ganarnos el cielo por un conjunto de obras que podamos hacer y que al final del día tengamos que chequear como hechas, y eso ya está todo hecho. Nos guía al arrepentimiento y al ver nuestra incapacidad y nuestra indignidad, también nos lleva a Cristo. Nos lleva a reconocer que todo lo que Él hizo lo hizo por pecadores, no como el resto, sino un pecador como yo, un pecador como tú. Vemos la suficiencia de su obra, que ya no necesitamos nada más, que la obra nada puede aportarnos, que los méritos nada pueden ayudarnos, que no hay nada que añadir a lo que Cristo hizo. Entonces ahora con todo mi corazón creo en Cristo, y eso es la fe, creer, confiar en Cristo con todo nuestro corazón, reconociendo que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer por mí mismo, pero que Cristo lo hizo todo por medio de su obra en la cruz del Calvario. Y de esa manera entonces vemos la obra de la gracia en el corazón, la gracia obrando en la vida de aquellos que están siendo traídos por Dios a la vida eterna. Y esto ahora queremos verlo en el relato que tenemos aquí en Lucas. El momento de la historia es cuando nuestro Señor Jesucristo había cumplido su ministerio terrenal, así que tenía que venir ahora a hacer esa gran obra. Él se encarnó, tomó una naturaleza humana, a los 30 años comenzó su ministerio, anunciando el Evangelio, diciéndole a los hombres que debían creer en el Evangelio. Pero también el Evangelio tenía un costo, el pecado debía ser pagado, y si nosotros no podemos pagarlo, alguien tiene que pagarlo por nosotros, y ese es Cristo. Y había llegado ese momento cúlmine cuando el plan de redención se iba a llevar a cabo y se iba a completar, cuando Cristo iba a ir a la cruz. Ya había sido juzgado injustamente, se habían levantado falsos testigos para acusarlos de blasfemia, para acusarlos luego de sedición ante el imperio romano. Había sido azotado, había sido menospreciado, había sido finalmente condenado a morir de la manera más cruel que podía conocerse en aquellos años. Ya lo he mencionado tanto en el pasado, los romanos habían perfeccionado la crucifixión de los persas y ahora la habían hecho de tal manera de que cuando la gente contemplara este evento, porque era público, la gente tuviera temor de irse en contra del imperio, así que era un medio disuasivo, no solamente para castigar a aquel que había hecho lo malo, sino para que las personas que estaban mirando esto tuvieran temor y miedo de hacer lo mismo. De esta manera entonces disuadían a la gente de cualquier rebelión en contra del imperio. Fue crucificado, lo vemos aquí entre dos ladrones, de quienes no tenemos mayores detalles de sus vidas. Versículo 33, llegaron al lugar llamado de la Calavera, y allí entonces ahora, el momento cúlmine de su obra en la cruz, le crucificaron, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. No sabemos sus nombres, no sabemos detalles de su vida, pero para llegar a la cruz, para ser crucificados, obviamente entendemos que estos eran hombres que no eran amables, que no se caracterizaban por ser amorosos, eran hombres que no se caracterizaban por ser bastante prudentes, más bien eran hombres endurecidos, hombres que, producto tal vez de años de maltratos o cosas por el estilo de los amigos y de sus prácticas. Habían cometido muchos homicidios, tal vez
personas que estaban acostumbrados a la violencia. Y para ir a la cruz eventualmente era un delito grave. Así que cuando leemos los relatos paralelos que se nos narran de esta historia en Mateo, en Marcos y también en Juan, podemos sí tener una idea de lo que estaba pasando alrededor de esta historia, porque en primer lugar se nos presenta que ellos, ambos, habían mostrado gran desprecio por Cristo. Allí en la cruz ellos estaban mostrando gran odio, gran menosprecio por quien estaba a su lado. Así que habían injuriado también a Cristo, se habían sumado, se habían plegado a toda esa multitud que estaba burlándose de Cristo, que hacían escarnio de él, que se reían de cuando los soldados romanos le golpeaban, cuando le golpeaban con una varilla, con un azote, cuando iba camino a la cruz, o aún cuando estaba allí colgado del madero. Así que estos hombres le injuriaban, diciéndole como si fuera el responsable de la espantosa conclusión aún de las propias vidas de estos malhechores. Así que solo hicieron eco y repitieron esas duras palabras, esos insultos que estaban demostrándose en contra de Cristo. Y por eso encontramos, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Estas son las palabras que ellos estaban diciendo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y lo hallamos también aquí en el versículo 39, cuando uno le dice a él, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, a nosotros. Ellos estaban violentando a Cristo en aquel lugar. Pero como hablamos al principio, vemos la gracia obrando en la vida de las personas. Y aquí hay una hermosa historia, una hermosa ilustración en la vida de uno de estos malhechores, de cómo de esta violencia, de cómo este desprecio, de cómo este menosprecio a Cristo, la gracia lo transformó cumpliendo estos pasos que mencionamos, cómo trajo entendimiento, cómo traspasó su conciencia, despertándolo en necesidad, etc., hasta que finalmente confió en Cristo como el único Salvador, como el único mediador que podía reconciliarle con Dios. Así que lo que vamos a ver, esta maravilla de la gracia, de esta obra de la gracia en la vida de uno de estos malhechores, que nadie creería que ellos pudieran ser salvos, o que uno de ellos iba a ser salvo. Nadie en ese momento, ni siquiera tal vez de nosotros, osaría haberle predicado el Evangelio. Diríamos, ya está tan endurecido y está pagando simplemente por sus propias obras, así que no hay nada que nosotros podamos hacer por él en un aspecto espiritual. Pero esto nos habla también y nos enseña de antemano de que nunca es tarde, queridos amigos, para poder venir delante del Señor. Nadie está lo suficientemente lejos para que no sea atraído a Cristo. Nadie está suficientemente lejos del poder de Dios para transformar las vidas, para hacerles una nueva criatura y traerle de la terrible miseria espiritual en la que el hombre por naturaleza se encuentra, ahora comunión con Dios, a reconciliación con nuestro Señor. Así que pensamos en estos hombres. Había burla, menosprecio, verdades se decían de una manera muy, muy burlesca. Si tú eres el rey de los judíos, por ejemplo, sálvate a ti mismo. Versículo 39, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y podemos ver todo lo que las personas que estaban alrededor de la cruz pronunciaban. Y en medio de todas estas burlas, por supuesto, verdades acerca de Cristo estaban siendo anunciadas. No sabemos lo que pasó antes con estos hombres. Tal vez pudieron escuchar acerca de Cristo. Alguien tal vez les habló acerca de alguien que estaba haciendo obras, alguien que estaba sanando, estaba dando vista a los ciegos. Tal vez fue uno de aquellos publicanos y pecadores que en algún momento pudo escuchar a Cristo, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos aquí es que mientras estaban en la cruz, por medio de las burlas y el menosprecio que se hacía acerca de Cristo, ellos pudieron escuchar que Él era el Cristo, que era el Mesías, el Salvador que iba a venir. Así que en ese momento, en la medida que este entendimiento venía, comenzaba tal vez a entender cosas que antes no comprendía. De una u otra manera, este entendimiento trajo una nueva consideración acerca de Cristo, acerca de quién era el que estaba a su lado. Así que este hombre lleno de odio, lleno de resentimiento, en un momento vemos como la gracia trae este entendimiento y comienza este camino, este proceso para poder ser salvo y estar a cuentas con Dios. Tal vez ciertas preguntas surgieron en la vida de este hombre. Preguntas del tipo, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué él está en silencio? Cuando lo escuchó decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal vez este hombre, uno de ellos, pensó
¿Qué clase de hombre puede comportarse como él? Tal vez él pensaba en su propia vida, tal vez alguien lo miraba feo en la calle, inmediatamente la violencia iba a venir. Pero este hombre, ante todo eso que estaba ocurriendo, expresa palabras de perdón, palabras de bondad. Indudablemente esas son las preguntas que muchas veces surgen en nuestra vida cuando escuchamos el Evangelio. Nos vemos y vemos que Cristo es más que simplemente algo para celebrar 2 semanas al año, que hay algo que Él vino a hacer. Hay una obra que vino a hacer. Decimos, bueno, ¿cuál es esa obra? Y estas preguntas comienzan a venir. Así que para este hombre, indudablemente, era algo absolutamente diferente de lo que antes hubieran podido ver. Así que la gracia trae comprensión ahora. Lo hace por medio de la predicación del Evangelio. Lo hace por medio de la conversación que podemos tener con respecto al Evangelio. Tal vez algún folleto que tú puedas leer acerca de Cristo, o la palabra del Señor cuando lees los Evangelios, o lees específicamente Juan, un libro que ha sido escrito para que creáis, y vemos todo lo que el Señor hizo, y viene y hoy comienza a traer entendimiento acerca de Cristo. Y aquello entonces comienza a obrar. El Señor toma aquello y comienza a hacernos entender nuestra realidad delante del Señor. Un día no necesitamos nada, no creemos completamente suficientes, y de repente comenzamos a ver una necesidad en nuestra vida. Comenzamos a ver una necesidad en nuestro ser. Comenzamos a ver nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras emociones de una manera que antes no mirábamos. Así que algo ocurrió en uno de estos malhechores que le impidió continuar hablando en contra de Cristo. Le impidió hablar con desprecio en contra de Él. Comenzó a ver lo terrible de ignorar a Cristo. Comenzó a comprender que un día estas cosas, este pecado tiene consecuencias y un día deberemos presentarnos delante del Señor. Así que este hombre estaba allí obrando, el Señor estaba obrando en él. Así que la presencia del temor de Dios ahora muchas veces comienza a mostrarnos que el pecado tiene consecuencias. De ese juicio que ha de venir, un juicio justo, donde toda nuestra vida será presentada delante del Señor. No solamente las cosas que hacemos, sino también las cosas que pensamos, las cosas que nos dan placer a nuestra vida, aquellas cosas que buscamos incesantemente, ese placer que hayas en rechazar a Dios una y otra vez, pensando que podrás ganarle a Dios, y cuando estés frente a ese último gran día te des cuenta que has perdido tu vida. Cuando llegues a ese último momento y digas, ¿por qué no puse atención al llamado de mis padres, al llamado de mis vecinos, al llamado de mis amigos? Entonces, todas estas cosas, la gracia comienza a mostrarnos ahora que un día también debemos llevar las consecuencias de esa maldad hecha en contra de Dios. Pero también hablamos de un odio, una aversión a Dios. Y esta es una hermosa evidencia, porque vemos también en este ladrón una disposición a hablar por el Señor. Había mostrado temor a Dios, y en esa misma frase se nos muestra que había tenido una disposición a hablar por el Señor. Mira el versículo número 40. Respondiendo, el otro, precisamente donde la gracia estaba obrando, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? En otro versículo 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. Él muestra su realidad, reconoce quién es delante del Señor, reconoce que justamente está padeciendo en ese lugar por lo que habían hecho, porque recibieron lo que merecieron sus propios actos. Pero Cristo no había hecho ningún mal. Cristo no había hecho absolutamente nada. Cristo no había hecho absolutamente ninguna mala obra para merecerse aquello. Así que ahora había una disposición a hablar por el Señor. Así que toda aversión había sido quitada. Eso estaba Dios obrando en la vida de este hombre. Pero también hablamos del arrepentimiento, cómo la gracia nos va guiando al arrepentimiento. Como ya mencionamos, trae entendimiento. En segundo lugar, esto no lo vemos como un problema de otros, sino despertamos a esa necesidad de perdón que tenemos de parte de Dios. Pero también esta voluntad obstinada y rebelde ahora viene y desea esas cosas que antes despreciaba. Anhela esas cosas que antes no consideraba en absoluto.
pero ahora también nos guía al arrepentimiento. Y este hombre fue consciente de su propio pecado. ¿Y qué es lo que hace? Él lo reconoce y también lo confiesa. Versículo 41, mire, aquí está. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Eso es el arrepentimiento, queridos amigos, es reconocer, es admitir, es darnos cuenta que esa es nuestra realidad. Era culpable el hombre. Y su castigo era merecido. Tal vez antes se excusaba, mira mi crianza, mira dónde nací, los amigos que tuve, las oportunidades que no tuve, las desigualdades que se presentaron en el imperio. Y miraba todas estas cosas como excusas simplemente. Miraba estas cosas como una excusa para decir, bueno, todo esto no es más que algo ajeno a mí. Pero lo vemos aquí, recibimos lo que merecieron nuestras obras, nuestros hechos. Y esa es una señal del verdadero arrepentimiento, una señal de que Dios está obrando en nosotros, cuando ya no hay excusas para venir delante de Él. Mira, piensa tú que eres un hijo de Dios. Cuando estabas en la realidad de aquellos que no eran creyentes, medita un poco en aquella vida. Piensa en las excusas que levantábamos cuando el Señor nos llamaba tiernamente por el Evangelio. Muchos de aquí decían, es que soy muy joven, no puedo perder mi vida. Muchos de acá tal vez decían, muchos testimonios hemos escuchado, y muchos de acá decían simplemente, mira, es que la crianza que tuve, todo esto impidió que realmente pudiera creer. Para otros, una y otra excusa. Pero hubo un momento en esa vida cuando reconocimos que aquellas cosas, por cierto, las tuvimos que experimentar tal vez, pero aquello simplemente mostraba aquello que ya había en nuestro corazón. Y por eso, querido amigo, que estás hoy acá, tal vez has escuchado el Evangelio. Y tal vez múltiples excusas has levantado en contra de Cristo. Tal vez no le has tirado piedras. Tal vez no has sido violento en términos externos. Pero todas esas cosas, todo aquello simplemente lo usas como una excusa, para simplemente decir, esta no es mi responsabilidad, esto no es realmente un asunto del cual yo soy responsable. Pero el arrepentimiento es ser consciente del pecado, de tal manera que hay un dolor y una vergüenza que ahora me lleva a confesar ese pecado, a admitir que el problema es de mi propio corazón. Allí está todo ese orgullo, allí está todo ese rechazo, allí está toda esa maldad, allí está todo esto que finalmente me impide creer en Cristo. Así que arrepentimiento es reconocer que principalmente este es un problema del corazón en sí. Y lo vemos en este hombre, en estas hermosas palabras. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Un hombre arrepentido de verdad, una mujer arrepentida de verdad, reconoce que es pecador. Reconoce que ese pecado le hace culpable de la condenación. Y le hace culpable de estar, o responsable de estar lejos de Dios para siempre. Eso es lo que hace la gracia, por medio del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, nos convence de juicio, de justicia, y nos convence de juicio. Pero hay algo más que hace la gracia. No solamente nos trae dolor y vergüenza por el pecado que nos lleva a confesar esto delante del Señor, sino que ahora nos muestra a Cristo. Y esto es lo hermoso del Evangelio.
porque nos muestra la terrible realidad de nuestra vida, la miseria espiritual en la que estamos. Nos dice realmente quiénes somos delante del Señor, que el pecado no es un problema menor en la vida, que el problema no es un asunto superficial, sino que es una total corrupción moral y espiritual de nuestra vida y que no hay nada que podamos hacer delante del Señor. Pero ahora también nos muestra que todo ese pecado puede ser perdonado. Todo ese pecado puede ser limpiado. Y para aquello entonces nos muestra a Cristo. Este hombre entendió que Cristo era inocente, no había hecho nada malo. Por lo tanto, comprendió que si Él estaba allí muriendo en la cruz, lo hacía en favor de otros. Y ese es el corazón del Evangelio, que Cristo, siendo Dios, vino a esta tierra para tomar el lugar de aquellos que iban a ser perdonados, para que aquellos hombres, aquellas mujeres no fueran condenados, sino ahora tuvieran comunión con Dios. Fue a la cruz del Calvario para llevar las consecuencias del pecado de aquellos hombres que vivían lejos de Dios. Segunda de Corintios 5, dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado. No en el sentido que llegó a ser un pecador, sino más bien que llevó las consecuencias del pecado de aquellos que iban a creer. Este hombre, indudablemente, creía que Cristo que estaba a su lado era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y ya no había un deseo de salvarse a sí mismo en términos terrenales simplemente para que lo sacara de aquella cruz, sino ahora su énfasis, su prioridad era espiritual. Y sabiendo que Cristo era el único medio, entonces se eleva este hermoso ruego en el versículo 42. Esto es fe, porque Él dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Para Él lo más importante era ser aceptado por Dios, ser perdonado, ser recibido. Eso era lo que más le importaba a este hombre. Él había comprendido la vida desde el punto de vista de Dios. Tal vez tú vives con una mera existencia. Yo te pregunto, ¿cuál es el propósito en tu vida? ¿Para qué vives? ¿A dónde vas? Piensa, tu vida está a merced de las circunstancias. Tienes planes para un año, una circunstancia los cambia y otro plan más. Decepción tras decepción o éxito tras éxito. Pero dime, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Eres capaz de enarbolar aquello? ¿Eres capaz de decir: este propósito es en mi vida y no es algo circunstancial? No es algo que dure un año, 2 años, 3 años. Cuando no hay propósito, es una mera existencia. Ves la vida entre el nacer y el morir. No comprendes realmente lo que la vida es. Pero este hombre comprendía realmente todo esto, porque de su corazón sale este ruego: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y a menos que hayamos visto a Cristo de esta manera, queridos amigos, nunca lo hemos conocido de manera verdadera. La fe de este ladrón es algo realmente notable. Él ya reconocía que no podía confiar en sí mismo. No tenía nada que aportar. Nada que aportar. Así que él creyó que aunque pudiera bajar de esa cruz y pudiera tener una vida diferente, ya no siguiendo esa violencia, tampoco serviría, porque jamás hubiera podido alcanzar la perfección que Dios demanda. Pero vio que Cristo ahora podía darle aquello. No solo darle perdón de pecados, no solo limpiarle, sino ahora imputarle, darle, poner a su cuenta lo que Cristo había logrado y ahora poder tener comunión con Dios, reconciliación con Dios. Quiero concluir. Pensemos en este hombre una vez más. Minutos antes de morir, tal vez un par de horas, nada más que aquello. Allí siendo crucificado. Pero en esa terrible circunstancia, la gracia de Dios obró en él y confió en Cristo como el único que podía darle salvación eterna. Y por eso humildemente le dice esta petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
¿Y cuál es la garantía del Evangelio? Que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre fue aceptado por el Señor porque vino con fe. Pero mira este proceso, cómo el Señor obró en su vida. Simplemente él quería beneficio temporal, quería seguir viviendo su manera de vivir sin propósito, gastar su vida en asuntos, pero realmente ser como alguien que no tiene mayor provecho de esta vida. Pero aquí ahora lo vemos, siendo recibido por el Señor, a punto de morir, cuando nadie hubiera dado un peso por él. La gracia fue mostrada, fue desplegada hacia aquel duro corazón y fue traído de muerte a vida. Esa es la manera en cómo debemos acercarnos al Señor. Eres joven, adulto, estás en el vigor de tu fuerza o en el ocaso de ello. Esto nos muestra que nunca es tarde para venir al Señor. Y por eso el llamado de Dios es este: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué haréis con Cristo? ¿Serás como ese malhechor que simplemente se burló de Cristo y murió un par de minutos después y se enfrentó a esa terrible realidad que negó y está lejos de Dios para siempre? ¿O como este ladrón que reconoció su realidad, vino en arrepentimiento y confiando en Cristo y el momento de dar su último aliento en esta vida? Y cuando la lámpara de la otra vida se iba a encender, iba a estar con Cristo, disfrutando de la verdadera vida que tienen aquellos que creen en Cristo al momento de morir. Y ahí entiende las palabras del apóstol Pablo. Para mí, para aquel que en Cristo encuentra el mayor tesoro de su vida, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el Señor te ayude para que puedas hallar salvación y vida eterna.